Gabriela, buenos días con todos. Bienvenidos a esta primera charla en el contexto de la Semana Internacional de la Economía. Bienvenidos distinguidos panelistas, profesores, estudiantes. La charla que vamos a tener a continuación se llama Instrumentos de Mercados Financieros Internacionales disponibles para los bancos en Ecuador. Contamos con un panel de reconocidos conocedores de esta área. Vamos a tener tres ponencias, cada una con una duración de 15 minutos. Y les presento inicialmente a todos. Tenemos a Esteban Arroyo, que es el responsable del área de mercado de capitales de Banco Pichincha. Dentro de lo más destacado de su vida profesional es haber sido analista de Thomson Research Group y Bridgestone Americas. Ha trabajado como analista de valores y valoración de empresas del sector de la construcción y en el área de finanzas corporativas para América Latina. La segunda ponencia es la de Juan Carlos Zavala. Por cierto, una corrección. El nombre del panel es Nuevas tendencias en instrumentos financieros. La charla de Esteban es de Instrumentos de Mercados Financieros Internacionales disponibles para los bancos en Ecuador. La segunda charla es de Juan Carlos Zavala, que actualmente es gerente de investigación económica y de mercado en Grupo Ecos, es economista de la PUCE, tiene una maestría en análisis económico. Dentro de lo más destacado de su vida profesional ha sido ser director nacional de política monetaria y financiera del Banco Central del Ecuador y también ha sido consultor de varias empresas importantes del país. Ha desarrollado numerosos estudios acerca de la conducta de los consumidores y de sus hábitos. La última ponencia del día de hoy es la de Michelle Pérez. Su ponencia tiene como título El rol del dinero electrónico como herramienta de inclusión financiera para el caso ecuatoriano 2015-2019. Michelle Pérez está actualmente realizando pasantías en la Dirección General de Talento Humano de la PUCE y es miembro del comité organizador de la Semana de la Economía. Dentro de su experiencia laboral destaca haber sido funcionaria de la Corporación Financiera Nacional y se ha desempeñado como escritora. Y con esto nada más, le doy la palabra a Esteban, agradeciéndoles nuevamente a los presentes. Por favor, Esteban, si nos puede compartir su presentación. Claro que sí, un segundo, gracias por la bienvenida. Un segundo, voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Esteban. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar presentes y gracias también por la invitación. Un poco el objetivo de esta presentación corta es darles una visión general de algunos instrumentos que se utilizan en mercados financieros internacionales y de los que, digamos, bancos ecuatorianos en general podemos tener acceso a través de diferentes mecanismos. Y otra cosa que creo que es importantísimo dejarlo acá es cómo eso se incorpora en usos específicos dentro de estrategias que se tienen dentro de la administración ya de una entidad financiera. Creo que eso es muy práctico también para quienes están en la facultad y también quienes están en general asistiendo a esta charla. En general, ¿qué tipo de instrumentos hay que normalmente estamos accediendo como instituciones financieras? Papeles de renta fija, bonos corporativos, bonos supranacionales, notas de descuento, bonos soberanos. En general, para todos los que han tomado algún curso de finanzas de la universidad o, digamos, o quienes ya tienen un poco más de experiencia, pues son papeles a los que dentro de un portafolio internacional se tiene normalmente acceso y son instrumentos en los que uno puede mover la liquidez internacional de una institución financiera. Existe también
papeles de renta variable, pero regulatoriamente los bancos no estamos autorizados para tomar ninguna posición de renta variable ni ningún instrumento que tenga un subyacente de renta variable. Por lo tanto, simplemente limito a este tipo de papeles que estoy indicando acá. En la parte de derivados financieros, pues existe un mundo de derivados financieros, un poco para que lo conozcan, es un mercado relativamente simple en el sentido de que se compone de dos tipos de derivados, ¿no es cierto? Hay las opciones y hay los contratos a plazo, futuros, forwards, swaps, etc. Y existe una combinación de los dos. Entonces ahí es cuando uno comienza a pensar en los derivados como algo mucho más complejo. Sí, eventualmente cuando uno comienza a meter muchas estructuras que se comienzan a combinar partiendo de esos dos conceptos, entonces existe un mercado muy grande. Y los subyacentes pueden ser desde divisas, pueden, digamos, euro-dólar, por decir algo, pueden ser commodities, instrumentos de renta variable, de renta fija, ETFs, índices bursátiles, etc. Entonces existe una infinidad de subyacentes sobre los que se puede operar y también derivados que son los que salen abajo, ¿no es cierto? En la siguiente línea, productos, forward, futuros, swaps, opciones y la combinación de estos, collares, call, o puts, spreads, etc. Entonces, en términos generales, es todo lo que hoy en día una institución financiera puede tener acceso. ¿Qué otro tipo de instrumentos hay? Y algo tal vez un poco más conocido, créditos estructurados, por ejemplo, un crédito colateralizado, un contrato de repo para obtener financiamiento, un crédito sobre titularización de flujos de pago diversificados, que es algo relativamente nuevo por un cambio regulatorio que hubo en el país en el 2020, contra lo que las instituciones financieras pueden apalancarse para generar fondeos internacionales con tasas mucho más atractivas. Puede ser a través de los flujos de pago diversificados o también incluso de flujos de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito y demás. Es decir, hay un tema que se conoce como la espiral de innovación financiera que permite seguir viendo alternativas para activos o derechos que uno puede tener sobre ciertos activos, darles una forma de traerlos al valor presente y generar un fondeo, una estructura de financiamiento al final, que es lo que termina siendo, ¿no es cierto? Y los tal vez créditos garantizados, que son mucho más plain vanilla, simplemente hay una institución tercera que puede emitir una garantía sobre el riesgo específico del emisor de ese financiamiento y sobre lo que, con el costo de esa garantía, la tasa all-in, que se llama, para la contraparte que emite el fondeo, puede tener beneficios versus tener un financiamiento tradicional sin esa garantía. Y normalmente esas garantías vienen dadas por organismos AAA internacionales que tienen apetito por el riesgo de países que tienen una calificación de riesgo relativamente baja o por debajo del grado de inversión versus otras legislaciones, ¿cierto? Después, dentro de créditos, contratos de crédito, esos son los más simples, entre comillas, los créditos seniors, subordinados, o créditos que tengan un uso específico de fondos. Ya voy a dar tal vez un poco más de detalles de lo que significa esto, pero estos normalmente son negociaciones bilaterales con una contraparte específica, no son financiamientos que sean líquidos, es decir, una vez que se concretan, no es que yo puedo darme la vuelta y salir a vender ese fondeo a un tercero, por cualquier razón que yo tenga dentro de mi estrategia. Lo que sí puede ocurrir con los créditos estructurados, que eventualmente tienen un mercado en el que se pueden estar negociando, ¿no? Entonces, normalmente esta segunda parte que mencioné en esta tabla, contratos de crédito, están más alineados a negociaciones, uso específico de fondos por parte de quien está recibiendo los fondos. Áreas específicas de uso, y eso creo que es una de las cosas que es más interesante porque les puedo hablar mucho tiempo de productos internacionales y ser mucho más específico, tal vez en derivados, pero realmente en qué se utiliza esto. Y eso creo que es lo que les quiero dejar un poco de esta conversación. En el portafolio internacional de inversiones, las instituciones financieras tienen dentro de su portafolio liquidez local, liquidez internacional, dentro de la liquidez local un sinnúmero de regulaciones que implican encaje, portafolio local, mandatorio, etcétera, el cumplimiento de las gavetas y también el portafolio internacional. Entonces, todo lo que estamos conversando ahorita, en la parte de los papeles y de los papeles de renta fija, sobre todo, encaja dentro de la administración del portafolio internacional de inversiones de una entidad financiera. El segundo punto es el portafolio propietario, que puede ser un portafolio propio del banco, no es de la liquidez necesariamente, pero es un portafolio propio en el que se tiene un área específica que se enfoca en tomar posiciones cortas o largas, ya vamos a ver un ejemplo simple después,
en ciertos subyacentes y normalmente a través de los derivados financieros, que fue uno de los tipos de instrumentos que mencioné en ese momento. Tercero, los financiamientos internacionales, y ahí sí entra toda la gama de financiamientos ya sea estructurados o de créditos tradicionales, desde crédito senior, subordinado, colateralizado, garantizado, venta de derechos futuros por ejemplo, de flujos de pagos diversificados, que mencioné en ese momento, flujos de tarjetas de crédito, flujos de tarjetas de débito, todo eso al final, ¿qué significa? Un financiamiento, que lo que genera son mitigantes de riesgo para que el financiamiento finalmente sea más barato versus el ceiling que se llama de riesgo país por la economía en la que uno se encuentra. Y eso es un tema, digamos, no subjetivo, sino más que nada objetivo. Tienes una percepción, calificación de riesgo o cuántos están los inversionistas o contrapartes del exterior dispuestos a prestar en ciertas jurisdicciones, y todas estas alternativas adicionales permiten mitigar esa percepción de riesgo para tener financiamientos un poco menos numerosos. El cuarto punto de área de aplicación de esto son transacciones institucionales, y eso es bien interesante porque estos mismos instrumentos, el mismo instrumento de lo que estamos hablando, puede estar disponible para, por ejemplo, si yo tengo una exposición en otro país. Institucional me refiero dentro del mismo grupo. Por ejemplo, en un caso puntual, Banco Pichincha tiene una exposición con su subsidiaria en Colombia, en Perú, en España, y obviamente tiene riesgos de tipo de cambio porque tiene capital invertido en las diferentes jurisdicciones. Y obviamente tiene una devaluación del peso colombiano, una devaluación del sol peruano o una devaluación del euro, como es lo que ha ocurrido fuertemente estos días, pues eso genera, el rato que uno consolida estados financieros, pues pérdidas o ganancias, obviamente dependiendo de nuestro tipo de cambio, en los estados financieros. Entonces, los mismos instrumentos financieros que estábamos conversando antes, como los derivados financieros, permiten mitigar ese tipo de riesgos y administrarlos de la mejor manera. Y finalmente, una quinta área de uso son soluciones para clientes. ¿Qué significa soluciones para clientes? Pues desde lo más simple, desde un cliente que quiere hacer un pago o una factura de un proveedor al exterior, y la factura viene denominada en una moneda diferente a dólares. Entonces, a veces uno piensa que porque estamos en una economía dolarizada, no existe un mercado de divisas, pues sí existe. Es un mercado asociado a comercio internacional y de países en los que se facturan o se reciben ingresos de esos países en otra moneda. Entonces ahí automáticamente se genera un descalce de tipo de cambio y se genera un mercado de COMEX de monedas, que se llama, ¿no? Entonces esos son como los 5 ámbitos principales. Ahora voy a poner un ejemplo de lo que puede ser cada uno. Estos simplemente son ejemplos ilustrativos, no representan transacciones y valores reales. Cómo más o menos se puede tener un portafolio. Se tienen varios emisores internacionales. Cuando digo emisores internacionales pueden ser emisores tipo Banco Mundial, CAF, BIF y cualquier otra entidad que ustedes piensen que se fondea en los mercados internacionales y que emite papeles de renta fija. Al emitir esos papeles de renta fija, pues hay los inversionistas, de este lado estaríamos nosotros como banco o cualquier otro banco que tenga liquidez en el exterior y que invierte en los diferentes papeles para tener una rentabilidad y para mantener su portafolio internacional de acuerdo a nuestras prácticas de mitigación de riesgo, diversificación de portafolio y demás. Dentro de esto puede haber diferentes portafolios. Yo puedo tener cash, por ejemplo, efectivo, literal en cuentas, por algún requerimiento puntual, por ejemplo, de un colateral para una transacción. Puedo tener invertido en emisores corporativos internacionales. Les doy un ejemplo, puede ser el administrador del aeropuerto de Quito, Keyport. Es un emisor corporativo internacional que tiene exposición a riesgo Ecuador. Es un emisor internacional que eventualmente se puede invertir. Y después tenemos diferentes emisores internacionales, que es el portafolio institucional, que puede ser simplemente para administración de la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Es que existe, dejar el mensaje, varios tipos de emisores, varios tipos de portafolio, y además un valor nominal en el que uno entra en la transacción y un valor de mercado en función de cómo se mueven los precios de los papeles. Estos papeles tienen liquidez internacional, como lo mencionaba al principio, que es diferente de contratos de crédito bilaterales en los que no existe un mercado secundario para eso. Para esto sí existe un mercado secundario. Y en función de cuáles son las características de los papeles que uno negocia, pues, y en función de cómo cambian las condiciones del mercado, por ejemplo, unos papeles con cupón fijo, el rato que comienzan a subir las tasas de interés, pierden valor, porque obviamente su valor presente comienza a caer, y eso se representaría en la columna derecha, donde dice valor de mercado. Entonces son temas que hay que administrarlos dependiendo de la exposición que uno tenga. El segundo ejemplo de portafolio propietario, como decía,
Es un portafolio sobre que una entidad puede tomar ciertas posiciones según análisis propios que está haciendo de dónde espera que esté la economía o ciertos subyacentes que se llaman. Esto igual es un portafolio indicativo, referencial, simplemente para que entiendan la estructura, donde yo puedo tener una exposición, por ejemplo, en divisas, puedo tener una exposición en commodities, en diferentes monedas, con diferentes estrategias. Estas son opciones, por ejemplo, call options, derechos de compra. NDFs son forwards o futuros no entregables, que se llama, o también un call option. Y aquí los diferentes subyacentes: peso colombiano, sol peruano, libra esterlina, euro, dólar australiano, SAR, por ejemplo, también. Entonces, hay muchas alternativas de hacer esto. Y después, una forma de decir, bueno, yo estoy comprando, estoy vendiendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Todo eso serían estas como transacciones contra el dólar, que es la moneda en general que uno maneja acá, ¿no es cierto? Y después uno tiene que ir administrando los nocionales o los montos de las transacciones que uno tiene y ver su exposición agregada. Hay una columna que dice nocional, ¿no es cierto? Y otra que dice nocional ajustado. Y esto más que nada se refiere a que es un poquito más especializado, pero en el mundo de las opciones, una cosa es, por ejemplo, no sé, yo compro 1 millón de euros, ¿no es cierto? Nocionales, 1 millón de euros y el valor equivalente en dólares al tipo de cambio. Pero si yo compro una opción de compra sobre euros, el nominal no es el mismo, porque depende de dónde está el nivel de compra o la probabilidad de que una opción se ejecute. Ese es el nocional ajustado, así para hacerlo un poco más resumido. Y lo mismo se puede hacer para, por ejemplo, el tema de commodities. Hay muchísimos commodities y derivados que se negocian en bolsas reguladas y opciones que se negocian sobre ese tipo de subyacentes. Entonces, por ejemplo, puede haber un futuro, puede ser diferentes, aquí hay, por ejemplo, varios diferentes ejemplos de opciones de compra, y aquí yo puedo estar comprando una opción de compra, vendiendo futuro, comprando opciones de compra, o incluso vender una opción de compra. Se puede ir de los dos lados. Que eso ya es una clase, digamos, un poco más especializada de derivados financieros, pero que permite hacer muchísimas cosas y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de esto? Es tener exposición a la economía que generan esos subyacentes sin necesariamente entrar en los subyacentes. ¿Por qué? Porque uno compra el derivado financiero, que es un poco el objetivo de estos instrumentos. Financiamientos internacionales, simplemente para que tengan una idea, estos pueden ser de dos tipos, ¿no? Principalmente subordinado y senior. Subordinados son obligaciones que se subordinan, por eso viene su nombre, se subordinan en un momento que hubiera, por ejemplo, un problema de pagos, un default de una entidad financiera. Entonces, como se subordinan, sus tasas que exigen a la contraparte que está adquiriendo este financiamiento son más altas que un crédito senior. Un crédito senior está senior sobre el subordinado y por lo tanto tiene acceso directo en caso de que exista un problema en una entidad y exista un proceso, por ejemplo, que tienes que pasar a relación de pagos. Entonces, justamente si ven las tasas rápidamente, esto es ilustrativo, pero las tasas están por acá en el 8, 7% y acá están alrededor del 5%. ¿Por qué? Porque la una es mucho más riesgosa que la otra en caso de que haya un problema. Entonces, eso es otro ejemplo de un portafolio internacional. Transacciones institucionales, lo que les comentaba hace un rato, si existe exposición que yo tengo en diferentes monedas, ¿no es cierto? Yo lo que hago es entrar en transacciones de derivados financieros. Aquí, por ejemplo, existen, en este ejemplo ilustrativo, forwards no entregables, opciones de tipo de cambio y también forwards no entregables sobre dólar COP, dólar PEN y dólar euro, por ejemplo. ¿Y qué significa? Que yo voy a estar cubierto dependiendo cuál sea mi posición, cuál es mi visión, cerrado el riesgo o mitigado el riesgo en base a estos instrumentos financieros para que la volatilidad de los tipos de cambio de esas monedas, el rato que yo como entidad financiera consolide estados financieros, no me afecte o se minimice y se mitigue. Entonces, es el objetivo de estos instrumentos financieros. Y finalmente, temas de soluciones para clientes. Y con esto ya voy a cerrar. Nuevamente les decía, uno piensa, ¿no es cierto? Yo estoy en Ecuador, dólares, no hay tema de tipo de cambio. Sí hay. El tema es que ya la parte principal, que es tener una moneda local, pues ya no existe, pero sin embargo, cuando yo tengo una empresa en la que yo requiero hacer importaciones de Europa, compra de maquinaria y todos los ejemplos que quiero poner ahí, incluso financiamientos. Hay financiamientos que vienen de entidades de desarrollo internacionales que vienen en euros, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dólares, es moneda funcional, tengo un descalce de tipo de cambio, tengo que asegurarme y tener planificación de cómo voy a hacer para pagar esos euros y cuántos dólares voy a tener que dedicar aquí en 6 meses, un año, o el tiempo que sea, y hay instrumentos que te permiten asegurar esos tipos de cambio. Y al final, si es que no lo aseguro y asumo el riesgo, al vencimiento tengo que comprar los euros, sí o sí, y al tipo de cambio de mercado. Entonces, esta lámina y esta información que está en el Banco Central da justamente los flujos reportados por entidades financieras en el país
de compra-venta de moneda. Entonces, como ven, el euro siempre ha sido, representa 85% de las transacciones, y después tenemos varias monedas adicionales, yen japonés, yuan chino, franco suizo, libra esterlina y otras divisas. Aquí no está incluido transacciones, por ejemplo, como de peso colombiano o sol peruano, porque hay mucho movimiento efectivo en esas monedas, y no tanto, esto es más un enfoque como de transferencias o giros. Sin embargo, digamos, los reportes que van hacia el Banco Central es de todo, tanto de compra, venta, y es efectivo o no, o de transferencia al exterior, y te da una idea de la dimensión de ese mercado, que más o menos son 2.000 millones de dólares que se mueven al año en este tipo de transacciones. Voy a detenerme ahí y nuevamente doy paso a cualquier pregunta o cualquier tema que quieran profundizar, pero es un poquito la visión que puede haber en mercados internacionales para instrumentos, para instituciones financieras, específicamente bancos en el Ecuador. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Las preguntas van a estar en los últimos 15 minutos de este panel. Por favor, estimado Juan Carlos, podemos iniciar con su presentación. ¿Puede compartirnos la pantalla? Por favor, a las personas que tengan inquietudes, Carolina va a recogerlas. Muchas gracias, Esteban. Les repito, había estado hablando con el micrófono apagado. Sí, muchas gracias. Las preguntas vamos a dejarles para el último momento. Y continuamos con la exposición de Juan Carlos Zavala, por favor. ¿Nos puede compartir su pantalla? Perfecto, estimado Jorge, voy a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme si la pueden visualizar. Sí, se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio para poder hablar de estos temas que son sumamente importantes. Vivimos ya en una era digital. Las criptomonedas están en auge, están avanzando. Y un poco lo que quería conversarles es cuál es la respuesta de los diferentes bancos centrales, de la banca central, frente al avance de las criptomonedas. Rápidamente, para hablar el mismo lenguaje, veamos cuáles son las características que tiene una criptomoneda. Una criptomoneda realmente es una moneda digital, es una moneda electrónica que tiene una particularidad: no necesita un banco central o no necesita una institución que la controle. Está encriptada, se maneja a través de libros de registro digital descentralizado. Uno de los más conocidos es el famoso blockchain. Imaginen una cadena de bloques. En cada bloque hay un número determinado de participantes, y estos participantes son los que validan entre sí mismos las diferentes operaciones. Imagínense que yo tengo 10 bitcoins, quiero transferir 5 bitcoins a Esteban. Tengo que comunicar a todos los miembros que están dentro de mi mismo bloque para que en su libro de registro digital, que está completamente descentralizado, hagan este ajuste, hagan este movimiento. Entonces me descuentan 5,000, añaden 5 a la cuenta de Esteban y verifican que yo tenga el suficiente saldo para poder realizar la operación. Una vez que todos los participantes hacen ese ajuste en sus libros, se procede a la transferencia. ¿Qué ocurrió en esto? Primero, que al hacer esto se mantiene completo anonimato, no aparece el nombre de nadie, solo aparece la cuenta A01 quiere transferir a la cuenta A02. Todos los demás que también están en anonimato validan y procede a la transferencia, pero es solo una validación de saldos. Nadie pregunta de dónde vinieron estos recursos, con qué actividad se adquirieron los bitcoins. Hay problemas de trata, explotación infantil, narcotráfico. No, nadie se pregunta eso. Y es justamente una de las desventajas que tienen las criptomonedas. Al mantener un estricto anonimato y al no haber una validación de dónde provienen los recursos, es usada para transacciones ilegales. Otro de los problemas que tiene es una alta volatilidad de los precios. Normalmente, las monedas tienen un respaldo de la confianza del emisor. Las criptomonedas no tienen ese respaldo, sino que su valor realmente se da por el apetito que tiene el mercado en un determinado momento, por lo cual
hay una alta volatilidad de sus precios y se usa para inversiones especulativas. ¿Qué sucede en las inversiones especulativas? Aquellos que tienen privilegio de información o pueden distorsionar con mensajes al mercado son los que se ven beneficiados. Y aquellos que tienen menos posibilidades o menos recursos para poder distorsionar las cosas, realmente se van a ver perjudicados a la larga de participar en criptomonedas. Y otro de los problemas que tiene es un tema de falta de aceptación para poder intercambiar por bienes y servicios. Lo que sí se puede hacer es intercambiarlo por otras divisas. Se puede hacer una conversión a dólares, a euros, y con esto ya se puede hacer otra transacción. Muy bien. Un caso muy interesante es lo que está ocurriendo en El Salvador. En El Salvador por decreto se adoptó el Bitcoin, que es una criptomoneda, la criptomoneda más famosa que concentra cerca de la mitad de todas las transacciones de Bitcoins, como moneda de curso legal. Es decir, que va a permitir, se pueden comprar cosas con Bitcoins en este país. Ok. Quiero hacer un ejercicio sumamente rápido. Y para eso, muy bien. Imagínense que están en El Salvador y venden una casa que tienen el 8 de noviembre valuada en $67,582. Es decir, en ese momento vendieron una casa en un Bitcoin. En menos de un mes, esa casa está valiendo 50,280 por el efecto del cambio del valor del Bitcoin. Es decir, en menos de un mes han perdido $8,302 por mantener en su billetera electrónica esa venta de la casa con Bitcoin. El problema que tiene el Bitcoin es un posible problema de reserva de valor. Y es un problema serio que está enfrentando actualmente El Salvador. Hay varias investigaciones que están surgiendo con la conocida ley de Grecia, que es el desplazamiento del dinero malo y yo me quedo con el dinero bueno. Hago todas las transacciones que puedo con el dinero que considero que tiene menos valor y como reserva de valor me quedo con aquel que considero que tiene mayor valor. ¿Okay? Entonces, hay bastantes protestas, hay muchos comercios que no están aceptando el Bitcoin como medio de pago. Y recordemos otra de las propiedades del dinero. Hablé en este momento de medio de pago, de reserva de valor, pero el otro también es unidad de cuenta. La moneda me tiene que permitir establecer el precio de los bienes y servicios en unidades de esa moneda. Ahora, pónganse a pensar, pónganse en los zapatos de los comercios de El Salvador. Piensen en las cosas que pueden comprar por $1. ¿Cuánto implica $1 en bitcoins? Un centavo de dólar es un centésimo de dólar. Si ustedes tratan de hacer la conversión va a resultar muy complicado. De hecho, el dato es 1.7 millonésimos de dólar, de bitcoin, perdón, 1.7 millonésimos de bitcoin compraría lo que compra $1. Entonces, establecerlo como unidad de cuenta puede resultar complejo. Ok. Dicho esto, les propongo hacer una encuesta dinámica en este momento. Por favor, entren a slido.com. Ahí pueden ingresar el código 451-870 y va a estar habilitada la siguiente encuesta. ¿Consideran que el Bitcoin mantiene las propiedades de una moneda, del dinero? Entonces, por favor, entren, participemos, hagamos esto algo dinámico. Yo voy a habilitar en este momento la encuesta y continuamos con la presentación. Perfecto, está desbloqueado para que puedan hacer la votación. Perfecto, hasta el momento hay consenso con las votaciones. 14, 15 miembros, 18 miembros, muy bien, todos concuerdan que no mantiene las propiedades del dinero, está avanzando un 7% que nos dice que sí, ¿ok? Muy bien. Ahora, si usáramos y vamos a cerrar acá la votación, muchas gracias a todos los 45 participantes que participaron de la votación. Ok.
voy a habilitar la siguiente pregunta. Esa la vamos a contestar en un momento. Muy bien, resulta complejo de creer que usemos al Bitcoin, un medio sumamente volátil, como un medio de pago. De hecho, el Banco Central del Ecuador ya hizo un pronunciamiento en 2018 acogiéndose a lo que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 94. Les voy a leer textual lo que dice. El Banco Central del Ecuador informa a la ciudadanía que el Bitcoin no es un medio de pago autorizado para su uso en el país. El Bitcoin es una criptomoneda que no tiene respaldo, se sustenta en el valor de la especulación. Las transacciones financieras realizadas a través del Bitcoin no están controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad del Ecuador, razón por la que su uso representa un riesgo financiero para quienes lo utilizan. También señala que no está prohibida la compra y venta de criptomonedas a través del Internet, pero la gente tiene que tener claro que este no es un instrumento para hacer transacciones de compra y venta de bienes. Es un instrumento para realizar inversiones especulativas debido a los altos cambios que tiene. ¿Okay? Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Muy bien. Ya que estamos hablando del Banco Central, hablemos un poquito de banca central y sobre todo de banca central en dolarización. Me interesa mucho esto para poder establecer el efecto que tienen las criptomonedas sobre la banca central. ¿Hay política monetaria en dolarización? Sí. Lo que perdemos en dolarización es la emisión monetaria, que es uno de los principales instrumentos de política monetaria, pero hay otros instrumentos como la fijación de tasas de interés, ventanilla de redescuento, operaciones de mercado abierto, bonos del Banco Central, coeficiente de liquidez doméstica, reservas mínimas de liquidez, encaje bancario, que básicamente lo que hacemos es inyectar o restringir recursos de la economía. Muy bien, ahora, algo sumamente importante y no hay una respuesta normalmente con claridad. ¿Qué sostiene la dolarización? Y una vez que entendamos qué sostiene la dolarización, ¿cuál es el principal rol que debe tener un banco central, en especial en dolarización? ¿Okay? Vamos con la siguiente encuesta. Quiero entender qué creen ustedes que sostiene la dolarización. Les hago una serie de preguntas. Está activa la encuesta. Por favor, colaboremos con esta votación. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Voy a parar ahí. Ok. La mayor parte contestó la confianza de la gente en el dólar. Sí, la confianza en la moneda es sumamente importante. Sí, y de hecho es uno de los activos más importantes y valorados por la gente. La gente no quiere perder la dolarización por la estabilidad que genera dentro de la economía. Y a nivel de política, eso ya es escuchado, ¿no? Ahora no escuchan ningún candidato, ningún político que plantea salir de la dolarización, porque ya está tan arraigado en la gente el tema de estabilidad con dolarización. Pero no es el único factor que incide en que mantengamos o no la dolarización. Hay otros dos factores claves que tienen que ver con la liquidez y solvencia de los recursos que tiene el país. Y de hecho, el valor de la Reserva Internacional y la liquidez de dólares circulando en la economía son claves para poder sostener a la dolarización. ¿Qué pasa en una corrida bancaria, en una corrida financiera? La gente empieza a retirar sus depósitos en dólares y aumenta mucho la demanda de dinero. ¿Okay? Entonces, si no hay la suficiente liquidez de dólares en la economía, ya hay un riesgo para romper el esquema monetario. Y cuando hay un problema de liquidez, los recursos de la Reserva Internacional son claves para poder abastecer de esa liquidez que hace falta. La Reserva Internacional son todos los recursos de dólares físicos que están y oro monetario que están en la bóveda del Banco Central del Ecuador,
pero también todos los dólares que están depositados en el exterior en las cuentas del Banco Central del Ecuador. Y se requieren esos dólares en esas cuentas para poder hacer todas las transacciones internacionales, tanto de pagos como de cobros, del sistema financiero, de las empresas privadas a través del sistema financiero privado, del sistema financiero público, del gobierno, de los gobiernos seccionales, embajadas, etc. Entonces, todos esos recursos son parte de la Reserva Internacional, y cuando hay un problema de liquidez, lo que se hace es traer esos recursos de esas cuentas a través de la Fed, dólares físicos, y se cubre el problema. ¿Okay? Entonces, son tres factores que inciden. De hecho, la respuesta que me parece más apropiada son todas las anteriores: es confianza, es liquidez, es Reserva Internacional. Pero en el país tenemos un problema estructural. Por cada 10 dólares nuevos que entran a la economía, en un lapso de 6 meses, depende de la actividad en la que ingresen, entre 3 y 6 dólares ya habrán salido de la economía. Entonces necesitamos un flujo recurrente de nuevos dólares que vayan ingresando a la economía y que mantengan esta liquidez de dólares y obviamente mantengan el esquema monetario de dolarización. Muchas gracias a todos por la participación acá. Voy a continuar con la presentación. Muy bien, y eso nos lleva a la otra pregunta, que es: ¿cuál es el objetivo principal de un banco central convencional y de un banco central dolarizado? Un banco central dolarizado tiene como responsabilidad principal mantener la dolarización. ¿Y cómo lo logra? Con una adecuada administración de la liquidez en la economía. De hecho, ahora el Banco Central es el custodio de la dolarización. ¿Okay? También mantiene política monetaria y puede impulsar la actividad económica cuando ésta sea necesaria. Sin embargo, en estos momentos estamos fortaleciendo nuevamente la Reserva Internacional. Entonces, limita el poder impulsar la actividad económica. En cambio, un banco central convencional lo que busca es estabilidad macroeconómica, políticas macroprudenciales. Normalmente se priman por el target inflation, hacen todas las metas, regulan su emisión monetaria para mantener fija o cumplir un objetivo de inflación. En los momentos de pandemia, el Banco Central Europeo, la Fed, el Banco Central de Japón, considerados los bancos centrales más importantes del mundo, cambiaron de estrategia. Priorizaron el estímulo de la economía en desmedro de la inflación. Solamente la Fed emitió 3 trillones de dólares para estimular a la economía. Es un número abismal que seguramente no lo vamos a poder concebir. La inflación en estos momentos está alrededor del 6% en Estados Unidos. Ellos están sumamente asustados porque no han visto niveles tan altos, pero las prioridades cambian a lo largo del tiempo. La Fed está tranquilo con ese nivel de inflación porque dice que es temporal por todos los estímulos que han dado, y a medida que esos estímulos vayan bajando, la inflación también se va a ir controlando. Entonces, esos son los roles que tienen los diferentes tipos de Banco Central. Ahora, para administrar la Reserva Internacional hay 3 criterios importantes que se van a ver afectados obviamente con las criptomonedas. El primero es seguridad de los recursos, el segundo es liquidez y finalmente rentabilidad. Pero hay un orden estricto. Primero, un banco central tiene que mantener seguros los recursos de la Reserva Internacional. Segundo, los tiene que tener líquidos para atender los diferentes pagos o traer esos recursos al país. Y por último, pensar en rentabilidad de invertir y no mantener ociosos esos recursos. Obviamente son inversiones overnight, a muy corto plazo, no se hacen inversiones de largo plazo. Muy bien. Vamos al objetivo de esta charla. ¿Cómo están respondiendo los bancos centrales a las criptomonedas? Lo primero que ocurrió es un debate profundo de si los bancos centrales pueden emitir efectivo en forma digital. Es decir, en lugar de la maquinita para imprimir billetes, imprimir en formato digital. El consenso fue que sí, los bancos centrales tienen esa facultad y de hecho hay varios estudios que se están realizando. Sin embargo, la preocupación es establecer CDBCs, que son monedas digitales, Central Bank Digital Coins, que consisten en stablecoins, es decir, monedas estables que puedan servir de reserva de valor
que guarda una estrecha relación con la moneda física que también se imprime. Es un sistema híbrido, por lo que va a mantener unidad de cuenta, contaría con aceptación, se aceptaría como moneda y a la vez rivalizaría contra las criptomonedas al ofrecer una moneda estable, bajando obviamente su popularidad para compra de bienes y servicios. Se mantendría como una inversión especulativa. Ok, ¿quiénes son los pioneros en esto? Hay varios casos de experiencias anteriores como la de Ecuador y Senegal, que actualmente están cerrados esos proyectos, pero quien viene impulsando mucho la moneda digital es China. China está planteando un digital yuan, ya está en una fase de piloto y China no lo está implementando solo para su país. China quiere establecer una moneda digital mundial para poder rivalizar con el dólar y tener un poco más de control de lo que ocurre con la divisa. Ante los avances de las criptomonedas como de Suecia, que también está en etapa piloto y está muy pronto a ser lanzado, de hecho las descargas avanzan a un ritmo sumamente alto y el uso de efectivo viene cayendo desde 2003 hasta 2017, es decir, vienen ya tiempo trabajando en estas monedas. La Fed era reacia a entrar, pero ante la amenaza del digital yuan, entra el Fedcoin en investigación. ¿Ok? Y esto evita que se usen en transacciones ilegales, ya tendría control de una entidad. Este es el mapa de cómo están los bancos centrales respondiendo a las criptomonedas. En verde, ustedes tienen aquellos países que ya están en fase de piloto y van a sacar su moneda digital. Tienen China, tienen Corea del Sur, tienen Malasia, tienen Indonesia, está Arabia Saudita, está Suecia, está Ucrania, entre los países que van a salir primero. Ya en desarrollo está la Unión Europea, está Rusia, está Canadá, está Brasil, está Australia. Y en investigación, el más relevante en este caso es el Bitcoin. Es decir, las monedas digitales, la emisión en moneda digital ya va a ser una realidad. Lo que se está estableciendo es cuáles son los mecanismos de control, los mecanismos que controlen la transferencia, pero sobre todo, si se mantiene en un sistema cerrado, es decir, emito una moneda digital y hago las compras de moneda digital, no pasa nada, porque todo se mantiene en un esquema cerrado. El problema es cuando la criptomoneda o la moneda digital es transformada a una moneda física. Cuando esto ocurre, hay una presión sobre la Reserva Internacional. Estoy corto de tiempo, voy a avanzar rápido con esta diapositiva. Solo en esta diapositiva podríamos quedarnos interpretándola en una charla más, pero el emitir una moneda digital implica un pasivo para el Banco Central del Ecuador. Es decir, imagínense que vamos a hacer transferencias monetarias de un bono para ayudar, un bono escolar para ayudar a la gente. ¿Okay? Entonces, les voy a pagar con mi moneda digital. 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares se acredita a las cuentas de las personas, que son cuentas digitales. Esto requiere de una billetera digital diferente a lo que maneja la banca tradicional, pero la banca tradicional se puede adaptar para que a través de la banca esto sea manejado. Ok. Cuando esta gente cambia esos recursos por dólares físicos y empieza a consumir y genera importaciones, consume bienes importados, las reservas internacionales caen. ¿Qué hace el aumento de 100 millones de dólares? Eso implica que a medida que yo emito más, voy a generar una presión más alta de la que tengo actualmente sobre la Reserva Internacional. Y eso implica que cada vez yo necesite más recursos frescos para mantener el esquema monetario. Es decir, ¿se puede emitir moneda digital? Sí, pero tenemos que ser muy prudentes con eso porque va a afectar a los recursos de la Reserva que me ayudan a sostener la dolarización. ¿Okay? Voy a terminar con eso. Quedo pendiente de cualquier pregunta, cualquier inquietud más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Vamos a iniciar con la charla de la última ponente, Michelle Pérez. Ella está presente en el auditorio. Por favor, Michelle. Buenos días con todos los presentes. Mi pequeña presentación se va a tratar sobre el rol del dinero electrónico como una herramienta de inclusión financiera. Voy a hablar específicamente del caso ecuatoriano, de lo que pasó y de las sugerencias que se pueden dar para que la aplicación sea efectiva y ayude a aprovechar todas las potencialidades de estos sistemas. Entonces, como sabemos, el potencial de los medios electrónicos representa una gran ventaja en nuestro día a día, sobre todo para la conectividad. La inclusión financiera en el Ecuador mostró un pequeño avance cuando se implementó el primer proyecto del dinero electrónico. De la mano con las correctas políticas socioeconómicas se logrará cumplir el objetivo de generar el aumento de bienestar, que si recordamos es el objetivo principal de la economía, y de dejar claros los beneficios que pueden generar los sistemas de pago digital.
Y las tarifas eran muy bajas, iban desde 1/3 de centavo hasta 25 centavos por transacción. Eran demasiado bajas sin importar el monto, puesto que se trataba de un proyecto gubernamental, por lo que no contemplaba ganancias. El dinero electrónico permitió al Banco Central comportarse en algunos aspectos como un banco comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central, a pesar de no realizar tanta intermediación financiera, pudo monitorear, gestionar cuentas, administrar cuentas, dar una plataforma que sea útil para las cuentas y llevar un sistema de contabilidad, al igual que lo haría como el depositante de otros bancos. La resolución 109/2015M es clara en cuanto a la contabilidad, como ya lo expusieron mis compañeros de panel, que esta cuenta del sistema de dinero electrónico se realiza en contrapartida a la de las reservas internacionales y está respaldada en dólares o en oro. Ya. Y ahora una línea de tiempo súper breve de qué pasó. El 27 de febrero del 2015 entró oficialmente en uso este proyecto y su principal objetivo era generar inclusión financiera y brindar el acceso al sistema formal. Empezó con 9.825 cuentas y a lo largo del tiempo fue creciendo. Para 2016, el número de cuentas llegó a crecer hasta 7 veces. Se puede ver que hasta el 2016 el proyecto iba creciendo, pero ¿qué pasó después? El 27 de diciembre del 2017 el proyecto fue terminado por un veto presidencial. Uno de los factores que aportó de manera negativa para que esto se dé fue el terremoto de 2016, que dejó graves consecuencias económicas para el país. Y sobre todo las principales críticas que se crearon alrededor de este sistema. Los bancos privados. Al ser un sistema administrado por el Banco Central y con tarifas tan bajas, los bancos privados argumentaban que se restaba la competitividad del mercado, que no era posible administrar un sistema así y que no era viable, sobre todo en términos financieros, para el Banco Central. La seguridad del sistema digital. Muchas personas sentían que sus activos estaban en riesgo al ser un sistema digital, al ver la poca confiabilidad que se tenía en el Estado central y la privacidad, como lo mencionaron. Cada transacción genera un código y la mayoría de personas no estaba segura de que el Estado tenga sus datos con respecto a qué compraban, a qué realizaban, a qué montos transferían. Entonces, estos fueron algunos de los mitos que se crearon alrededor del proyecto y desincentivaron a varias personas a participar del mismo. Y ahora, para finalizar, los aspectos relevantes para una mejor implementación. Valeria nos habló en el panel anterior sobre patrones sociales. En economía, Nor nos hablaría sobre instituciones informales. En Ecuador es muy marcado el uso y las preferencias por la liquidez, por lo que cada persona trata de tener su dinero en efectivo, no confía tanto en los bancos, no confía en el Estado, como lo vimos en las encuestas anteriores. Que la información sea objetiva, que el proyecto, si es que se da, empiece con información clara, que la información sea transparente y simétrica. Educación financiera. Ecuador tiene un problema bastante serio en cuanto a educación financiera. Las principales características para una buena educación financiera sería que se dé endeudamiento responsable, hábitos financieros sanos. Y, como le dije, las preferencias por liquidez, ya que es bien marcado sobre todo en el porcentaje de población adulta que no existe confianza por los bancos, no existe confianza por el Estado central. También cabe recalcar que las preferencias en la población joven han ido cambiando. Esto se puede evidenciar en el uso de tarjetas de crédito y de otros sistemas como banca móvil. Las conclusiones. El primer intento, como pudimos ver, creció exponencialmente. Entonces dejó claro
que el dinero electrónico es una herramienta efectiva y ágil. Y es importante hablar de los incentivos. Es necesario implementar incentivos para que la gente vea los beneficios y pueda aprovechar estos recursos, sobre todo para la población rural. Recomendaciones. Es necesario que se combatan los malos hábitos financieros, como a través de una buena educación financiera. El dinero electrónico debe ser caracterizado y estructurado de manera clara para evitar la creación de mitos. Y se debe profundizar en más estudios que incluyan la relación entre las variables mencionadas, como el dinero electrónico, preferencias y demás, y el apoyo del gobierno central como gestor a través del Banco Central. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la Semana de la Economía. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de los panelistas. Hemos demorado un poco más de tiempo que el esperado. Hemos tenido una primera charla de Esteban Arroyo. Él nos ha planteado de manera general cuáles son los principales instrumentos financieros. También nos ha desagregado y comentado puntualmente cuáles son sus áreas específicas de uso, de manera muy amplia. Hay algunas preguntas para particularizar en estos temas. Por otro lado, Juan Carlos ha tocado un tema que me parece que es muy relevante en el momento en el que nos encontramos, y es de entender al Bitcoin como una moneda descentralizada, ¿no? Y entender si es que, me parece que hay una pregunta central, que es si es que el Bitcoin puede fomentar, por ejemplo, el desarrollo. Asimismo, nos ha comentado que en realidad el Bitcoin no está satisfaciendo a las funciones clásicas desde una perspectiva empírica que se le otorgan al dinero. En esa dirección me parece que hay un debate bien interesante, porque el Bitcoin es una moneda, pero también es un mecanismo tecnológico sobre el cual operan las transacciones. Es un fenómeno, como bien ha dicho, que no se puede vulnerar, que no se puede tomar a la ligera, y en ese sentido el rol de los bancos centrales y en general el rol del Estado para desarrollar una regulación a las monedas descentralizadas. Si ustedes quieren, las monedas electrónicas tienen una propuesta que es utópica, ¿no? Que es competir con los ejercicios centralizados. Y en ese sentido, seguramente, como bien nos ha planteado, ¿cuál es el rol del Banco Central? ¿Cómo la regulan? Y nos ha conversado un poco sobre justamente la experiencia ecuatoriana, y me parece que es un tema, los tres en realidad, que después de la pandemia cobran aún mayor interés. Otro aspecto que me parece relevante plantearse es si es que el Bitcoin va a cumplir con esta propuesta de descentralizar el manejo del dinero y el manejo de los mecanismos de transacciones digitales, o más bien va a servir de mecanismo para fomentar actividades ilícitas, ¿no? Que me parece que hay ese riesgo que es permanente. Por otro lado, Michel
ha planteado, me parece que es tu tesis, Michelle, una muy buena tesis, y lo que nos ha planteado es cómo los instrumentos financieros han crecido en el Ecuador, cuál ha sido este primer ejercicio que se hizo con el dinero electrónico que estuvo relacionado con el Banco Central del Ecuador, que estuvo regulado y demás. Es una experiencia, es un caso de estudio muy, muy relevante. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cómo crece en Pastaza, ¿no? Los instrumentos financieros en Carchi, que son provincias fronterizas y también son provincias relacionadas con actividades ilícitas. Y en general Michelle nos ha comentado algunos principios, ¿no? Algunos principios de los instrumentos financieros. También concluye, y me parece que esto se debe poner en debate, porque en realidad los montos con los que funcionó la moneda electrónica del Banco Central fueron muy pequeñitos, es que en realidad significó algún problema para la gran banca, ¿no? Entonces me parece que hay una pregunta que es relevante, y en general Michelle nos presenta algunos desafíos del dinero electrónico, y me parece que ahí converge la presentación de Juan Carlos con la de Michelle, en el sentido de que las monedas electrónicas, este ejercicio descentralizado, posiblemente a lo que converjamos es a su regulación, y posiblemente cuando ya se desregule dejen de ser descentralizados. No sé si esto es un escenario probable. Posiblemente se me escapan algunos elementos que nos han planteado. No sé si los panelistas están de acuerdo. En esa dirección voy a proceder con las preguntas. A ver, tenemos algunas preguntas. No sé si están solo las físicas o las electrónicas, pero voy a comenzar con una pregunta para Esteban Arroyo. Me gustaría saber cuáles son los principales activos utilizados como colateral en los contratos de repo, tanto públicos y privados. Estimado Esteban, por favor. Estimado Esteban, ¿nos escucha? Estimado Esteban, teníamos una pregunta para usted. Yo sí les escucho. De acuerdo. Le voy a repetir la pregunta, posiblemente. Sí les escucho. Yo sí les escucho. De acuerdo. Le voy a hacer una pregunta. Sí les escucho. Perfecto. Le hago una pregunta. ¿Me escuchan? Esteban, le escuchamos. Sí, estoy hablando. O sea, creo que sí me escuchan acá. No sé si es que el audio no se está transmitiendo al foro. Sí, se escucha. Creo que a mí no me escucha. Pero... Ok, bueno. Entonces voy a... ok. Sí, escuché la pregunta. Sí, escuché. Si es que me escuchan, procedo a darles un par de ideas. Sí, por favor. Gracias. De acuerdo. Ok, creo que hay un poco de demora en el audio, pero depende un poco de la negociación, no es algo que esté estándar. Normalmente lo que se busca en un contrato de repo, o bueno, hay algunos temas que verlos bajo documentación local, es un activo que permita mitigar el riesgo de contraparte, básicamente. Entonces puede ser desde bonos de mercado internacional, pueden ser activos locales que puedan ejecutarse al vencimiento o en cualquier momento durante la vida de la transacción, si es que existen ciertos triggers que se activan o que son topados dentro del contrato de negociación. El principal objetivo final de los bonos en un contrato de repo es que puedan ser ejecutados durante la vida de la transacción. Si es un activo del balance que por alguna razón no puede ser ejecutado o que la regulación impide su ejecución, el repo no va a funcionar. Entonces, en ese sentido, como les digo, puede ser una gran cantidad de
de instrumentos que cumplan con esas características, desde bonos, como les digo, de renta fija, que eran los que les mencionaba hace un momento, que pueden ser emitidos por entidades supranacionales, como papeles locales, eventualmente. Nuevamente, el foco del análisis es, ¿se puede ejecutar este papel? Es decir, ejecutar significa, entramos en un problema, yo me puedo quedar con ese papel como garantía de la nación. Bueno, eso termina siendo la definición. De acuerdo, muchas gracias, estimado Esteban. Gabriela me indica que haga las preguntas desde el otro micrófono, parece que no se escucha bien. A ver. Por favor, esta pregunta para Juan Carlos, y es, ¿cuál es el nivel de apalancamiento máximo permitido para los bancos? ¿Tienen permitido operar con CFD? Por favor, Juan Carlos. Ok, entiendo que la pregunta va aplicada para los bancos centrales. De hecho, los bancos centrales no tienen un límite para la emisión, sino son los objetivos de política que se plantean. Por ejemplo, la Fed. La Fed establece que la inflación en Estados Unidos no puede pasar del 1.5% o del 2%, entonces van controlando la emisión monetaria que generan para mantener ese objetivo de política macroprudencial. Eso es lo que realmente limita a que puedan emitir más. En estos momentos dejaron flotar la inflación, emitieron una cantidad abismal de dinero para estimular la economía y la van a ir controlando paulatinamente. Entonces, no hay un límite en el cual el Banco Central pueda emitir, o sea, dejar de emitir. Y ese es uno de los problemas. Por ejemplo, la economía venezolana o en este momento la economía argentina. La economía venezolana se estima que el siguiente año cierre con una inflación de 2000%, hasta en una hiperinflación por una emisión desmedida de moneda. Lo mismo sucede con una moneda digital. Depende ya de la disciplina monetaria que tenga el organismo emisor. ¿Okay? Y eso también te lleva a la confianza que tiene la moneda. La confianza la da la política monetaria que establece el Banco Central. En este caso, el dólar tiene una política macroprudencial fuerte, tú sabes que va a reservar valor. En cambio, en la moneda venezolana ha perdido tanto valor que la gente no confía en ella. Una vez que pagan sueldos, salarios, lo primero que hacen es comprar los pocos activos que se pueden comprar o comprar dólares. De hecho, hay una demanda de dólares sumamente grande porque confían más en el dólar que en el peso venezolano, y en este caso ya se está analizando incluso de una posible dolarización de Venezuela. En el caso argentino pasa lo mismo, hay no un nivel de dolarización, pero hay una demanda de dólares sumamente grande, están con una inflación del 60% anual, porque las vías de crédito se restringieron, aumentó bastante el riesgo país y está en una emisión monetaria bastante acelerada. Entonces el aumento de precios va subiendo. ¿Okay? Entonces lo que apalanca es la meta que se establezca para controlar la economía. En este caso, si hablamos de un banco central dolarizado, donde no tienes una meta macroprudencial de inflación, porque la dolarización per se es una camisa fuerza que no te permite emitir, es una disciplina estricta, tienes bajos niveles de inflación, más bien tú te centras en una política de administración adecuada a la Reserva Internacional para que existan los suficientes recursos circulando dentro de la economía. Entonces, cambia un poco el objetivo de política, pero va más por lo que centres que deba seguir para mantener el funcionamiento de la economía del Banco Central. En este caso, se pueden establecer cupos. Son preguntas que hay que hacerse porque esto está a la noche de la mañana en los diferentes bancos centrales y si no se discute ahora, más temprano que tarde, lo vamos a terminar conversando acá también en el país. Por ejemplo, hay esquemas que pueden funcionar con la Junta Monetaria y Financiera que te dice, ok, en este instrumento de política monetaria tú puedes tener un techo de 500 millones, de 100 millones, se puede instrumentar también de esa manera. O directamente darle la facultad al Banco Central para que
sea el encargado de emitir el CDBC. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos dos preguntas para Michelle. La primera es, ¿qué requisitos serían necesarios para que el dinero electrónico sea una herramienta de inclusión financiera fiable, segura y rentable? Y la otra pregunta, le planteo de una vez, Michelle, es cómo los patrones sociales podrían ayudar a una mejor implementación del dinero electrónico en el futuro. Me parece que está relacionada con aspectos culturales en términos de asimilar y tener confianza en este mecanismo. Sí, bueno, respecto a la última pregunta, sí, los patrones sociales, en mi opinión, se pueden romper mediante los incentivos correctos que hagan que estos patrones tan arraigados sean combatidos. Ya vimos patrones como las preferencias de liquidez, falta de confianza en el Estado central y falta de confianza en el sistema financiero. Me parece que son los patrones principales. Y la otra pregunta sobre qué requisitos son necesarios para que el dinero electrónico sea una herramienta de inclusión financiera, se basan en los aspectos que plantea el mismo Banco Central: acceso, uso, bienestar, que plantean que todas las personas, sin importar en dónde estén geográficamente, sin importar sus condiciones económicas, puedan acceder a estos sistemas, que no se vean discriminadas por eso, que no se vean involuntariamente excluidas, que las herramientas que el dinero electrónico ofrece sean útiles y que sean objetivas y claras para que estas personas puedan lograr un mejor desarrollo económico, puedan acceder a un sistema financiero formal y puedan tener todos los beneficios que el sistema financiero trae para ellos. Ya sea también el proyecto contemplaba la posibilidad de la concesión de créditos, que nos permitiría aumentar el índice de profundidad financiera, o la concesión de seguros, que es algo demasiado importante para las personas que se encuentran excluidas. De acuerdo. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos acabar este panel agradeciéndoles a Esteban, Juan Carlos, a Michelle, a los presentes, profesores, estudiantes, invitados, y muchas gracias. Disculpas por los problemas técnicos, estamos ajustando la modalidad híbrida. Muchas gracias. Gracias igual, que estén muy bien. Muchas gracias, Jorge, y a todos, un abrazo. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Nada más indicarles que a las 4 de la tarde comenzamos con un nuevo panel que es de la Sobanca, así que les esperamos a todos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias.